Siempre voy a estar aquí. Benvinguts a la caiguda de l'Imperi Humà! Benvingut a l'any 2080. Un any fantàstic! Ens ha passat de tot. Aquest programa ho hem fet per vosaltres. Us explicaré com encarregar tot el planeta. Si estàs veient aquest programa és perquè has sobreviscut. Persones del futur. Quedeu-vos que us explicarem tot. Als anys 80 els van dir que no podien utilitzar més paper. Hi va haver un munt de manifestacions per tot arreu. No més paper! No traiem la sala! No més paper! No traiem la sala! Però el que no sabien és que estaven molt equivocats. Comença la festa del plàstic! Plàstic, plàstic! Plàstic, plàstic! Queremos plàstic, plàstic! Plàstic, plàstic! Queremos plàstic, plàstic! Para vestir, para comprar, para el hogar. Avui estem amb aquestes tres influències que ens porten un consell que no us podeu perdre. Comencem amb el Supermón de Chloe. A veure, explica'ns què ens portes avui. Bueno, això en especial és una paleta d'ombres. I amb què estan fetes? Bueno, pues està fet d'uns peixets així del mar, petitons, que són cada algú d'un color. I bueno, pues bàsicament els triturem, li posem una mica d'alga nyuga mari per donar-li consistència i surt aquesta meravella. Però aquests peixos no estan actualment en perill d'extinció? Bueno, a veure, què és millor? Una paleta preciosa o uns peixets insignificants? Em quedo en la paleta. Sí, bueno, passem a la següent. Aquí tenim a Menjar Saludable amb Agatha Hernández. Bon dia. Què ens portes avui? Doncs avui porto un batut energètic molt saludable. I què li estàs posant? Amb què l'estàs preparant? Doncs amb líquid d'extintor, amb peces de Lego perquè li doni color i amb SBB. Amb un bebè? No, és un tipus de plàstic extret de la sola de les sabates de muntanya, molt resistent. I com t'afecta a tu personalment el teu organisme? Doncs em dona molta energia i vitalitat. Sí, ja podem veure que aquesta àrea està molt activa. I per últim tenim a Cuida els teus cabells amb Hannah. Hola. A veure, quins són aquests productes que ens portes? Pues avui us porto aquests dos productes que et deixen el cabell amb molts més de brillantor i més suau. I amb què estan fets? Pues aquest xampú està fet amb els nostres propis excrements i aquest sèrum està fet amb l'oli dels cotxes que estan abandonats. I ara que suposo que portes ja un temps amb aquests productes, quins canvis has observat? Pues només tens que veure el meu cabell. Bueno, sí, i finalment tenim aquestes tres estilistes que han fet aquests vestuaris. Rin, rin. Hola. Hey, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, te cuelgo que viene una cliente. ¿Solamente quiere esta barra de pan? Sí, Pues 1,50 por favor. aquí. Muchas gracias. ¿Quiere una bolsa de plástico? Sí, 4 bolsas. ¿Y para qué tantas? ¿A quién le importa? Zun, zun, zun. ¿Qué la bolsa de patatas? ¿Estás seguro? Sí. Bueno. ¿Algo más? No. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Este par de bolsas? Sí. Pues 2 euros, por favor. Gracias. ¿Quieren una bolsa de plástico? No, ¿cómo vas a hacer una bolsa de plástico teniendo yo una bolsa de algodón orgánica? Una bolsa más resistente utilizada. Round one, fight! El ganador és el algodón orgànica. Realment canviem el món només fent servir bosses de cotó?
Y vamos a inventar 1000 excusas para no reciclar. El residuo es familiar. Llamón es va a omplir a residuos i de tot aquest residu va sortir un monstruo. Hola, muy buenos días. Hoy estamos en Belviche, así que acompañarme. Estoy muy nerviosa de tener que conocerlo. Así que aquí lo tenemos. Hola, Tortumán. Ah, hola. ¿Nos puedes contar tu historia, por favor? Claro, soy una tortuga mutante. Todo empezó un día en el que volvía del trabajo y me crucé con una bola de anillas de plástico de los packs de cerveza y me ahogué. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero entonces apareció una criatura brillante, fosforescente. Me cogió en sus brazos y volví a la vida. Pero desde ese día me empiezo a sentir un poco raro. ¿Y eso por qué? Porque me ha empezado a salir esto en la espalda. Hazme zoom, por favor. Uf, ¿qué es esto? Uf, me da un poco de asquito. Vale, ya te puedes girar. ¿Y eso? Pues nada, desde entonces vengo a esta esquina en la cual vigilo a todo el parque. Cuido que nadie tire nada al suelo o a las alcantarillas, porque todo lo que tiramos en ellas va directamente al mar. ¿Ah, sí? Y si no cumples mis normas, serás víctima de mis superpoderes. En Criaturas del Barri os traemos lo mejor para mi adventura, así que acompañadme. ¿Algo? Sí, un momento, por favor. Bueno, de mientras me puedes contar lo que estabas haciendo, por favor. Uy, No tengo todo el día. ¿Me vas a hacer la entrevista o qué? vale, sí. ¿Nos puedes contar qué estabas haciendo? Estoy conectada a una red invisible de sensores orgánicos con las raíces de las plantas y los árboles. Ellas me avisan cuando tienen sed. ¿Desde cuándo tienes este poder? Hace 9 años que me desprendí de la gran isla de plástico que está entre California y Hawái. Un viaje muy difícil. ¿Y por qué decidiste venir aquí al Mediterráneo? Aparte de que me encantan las patatas con alioli, también me encanta la caca. En los fines de semana me voy a las playas por cacas de excrementos. Y entre semana me voy a los parques a provocar pequeños tsunamis. Bueno, pues queridísimo público, lamento informarles que ya no nos queda más tiempo. A mí me hubiera encantado Yo, quiero dar un aviso. Necesito ayuda. Estoy desesperado. Vaya, bueno, hasta aquí ha sido la sesión de hoy. Soy Carquino, el villano galego. He perdido el mando de mi robot macaco radioactivo gigante. Si alguien se lo encuentra, por favor, que llame al número de teléfono. Señor, esto no es objetos perdidos, ¿vale? Ya lo diremos en nuestra sección de objetos peligrosos y radioactivos. Adiós. Estoy harta de ser en la forma humana esto. S'ha acabat el temps. Año 2080. Seguimos con mascarillas. Os vamos a contar la historia de cómo cayó el imperio. Pero la verdadera historia, ¿eh? No la que dicen por ahí. Porque el imperio dice muchas mentiras. Demasiadas mentiras. Ahora vamos a comenzar.
porque somos la resistencia. Con dinosaurios incluidos. Y volveremos donde comenzó todo. Año 2021, en el aeropuerto. Hola, soy Samantha Ramírez y estás aquí conmigo en 5 minutos en el aeropuerto. Voy a ir a las Islas Maldivas, que son súper bonitas, guays y tropicales. Y a partir de ahí voy a ir a unas playas de plástico, que voy a hacer muchas fotos, porque nos encanta el plástico, plástico, plástico. ¿Pasaporte? Sí. ¿Esta eres tú? Sí. Pero si no te pareces en nada. ¿Cómo que no? Si tengo la misma nariz. ¿Qué va? Que sí. ¿Que no? Que sí. ¿Y ese maletín? No lo sé, ha parecido sin más. ¿Lo has robado? Que no. ¡Seguridad! Qui és aquesta noia? De veritat anarà a les Illes Maldives? Per què té aquest maletí? Ho descobrirem ara. Però primer, seguretat. Seguretat! Otra vez en mi. Pip. Abajo. A ver, señorita, el pasaporte. ¿Qué tiene en el maletín? No lo sé. ¿Puede abrirlo, por favor? No. Deme el maletín. Que no. ¡Que me dé el maletín! Que no. Todo esto fue un plan porque necesitábamos que todos se juntaran y que Samantha tuviera ese maletín. Porque ese maletín lleva una información demasiado importante y clasificadamente peligroso, que os lo explicará mi compañera. En ese maletín se encuentran todos los datos de las diferentes islas de plástico y cómo deshacernos de ella. Aparte, también se encuentran todos los datos sobre nuestra organización y todos los datos súper raros de encontrar sobre el imperio, porque somos la resistencia. ¡La resistencia! Y si quieres, te puedes unir. ¿Tendrás pistolas si te unes? De plástico. El planeta està destruït, ja no hi ha plantes, ja no hi ha vida, ja no hi ha res. Només queden uns milers d'humans intentant sobreviure en un món en ruïnes. Què és això? Sembla una espècie mutant aniquilada per la contaminació. Segueix viva! Desperta! He estat esperant aquest moment durant molt de temps. Sabia que algú vindria a despertar-me. Teniu aquesta flor. Ella es concedirà les desitjos per la humanitat que tu vulguis. Què podria desitjar? Desitjo que algú del futur es doni compte del que està passant al món i vagi al passat a alertar els humans del món del 2080. Desig concedit. Aquest és un missatge des del 2080 per la població del 2021. Si no deixeu de contaminar i no poseu mesura, el planeta morirà a poc, tal com el coneixeu. L'espècie humana és aparegut i cada vegada som més androids que humans. Persones sense emocions ni sentiments que gairebé no es poden relacionar. No hem fet més que treballar per uns pocs que dominen l'apocalíptic món del 2080. Androide 5689, viatja al passat per fer arribar un missatge molt important. No hem d'enviar un missatge al futur, sinó viatjar al passat per canviar-lo. Establim connexió. Humà, simple humà, el teu món s'està destruint. Vinc a dir-te que només cuidant el medi ambient podreu sobreviure dignament. Què? Qui ets tu? Vinc a mostrar-te el món com acabarà si no el cuidem.